Bienvenidos, queridos hermanos, aquí a la casa de Dios. Bienvenidos todos los que nos siguen a través de las redes sociales, por el Facebook y YouTube. Que Dios bendiga vuestra vida y que la paz de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes, queridos hermanos. Amén. Amén. ¿Se recuerdan el tema general que venimos viendo desde hace varios fines de semana? ¿Cuál era? ¿Quién es Jesús para ti o para mí? ¿Quién es Jesús? Hemos visto varios subtemas donde Jesucristo realmente, ¿qué ha sido para nosotros? Él es nuestra paz, Él es nuestro guerrero, Él es nuestro libertador, Él es nuestro camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es nuestra fe. Vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver que Él es nuestro libertador. ¿Por qué? Porque Él nos ha liberado, Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado que teníamos. A través de Jesucristo nosotros hemos recibido la libertad, por eso somos libres. Ya no estamos otra vez sujetos a la esclavitud del pecado. Ya somos libres, si es que de verdad vivimos en el Señor. Por eso dice la Escritura, allá en Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatría y avaricia. ¿Qué es idolatría? Dice. Y el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire este pasaje se lo está hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo a Colosenses, a la iglesia de Colosas. Y sin duda en aquel tiempo como en el tiempo de hoy, mucha gente que se congrega a las iglesias vive en pecado. Y por eso dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y mire, está hablando sobre los hijos, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, pero viven una vida desordenada. Viene la ira de Dios sobre ellos. Sé que no nos confundamos, no nos confiemos en decir, bueno, yo ya he aceptado al Señor Jesucristo, yo soy hijo de Dios, yo seguro voy a ir al cielo cuando muera. Pero tenemos que limpiarnos de todas esas impurezas. Por eso, Jesucristo es nuestro libertador. Si leemos desde el versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice, en la carne hemos muerto. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está escondida nuestra vida? Con Cristo. Cristo es la caja fuerte. Dios es la casa, que es el banco. Y nuestra vida está dentro de la caja fuerte, que es Jesucristo. Ahí está escondida, ahí no la puede tocar el diablo. Ahí no la puede tocar el diablo. A menos que usted quiera salirse de la caja fuerte, que es Jesucristo. Y dice, bueno, yo quiero a ver qué hay ahí afuera. Ahí afuera va a encontrar muerte, va a encontrar desolación, va a encontrar destrucción. Y va a encontrar la muerte eterna sin Cristo. Por eso dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, malos deseos, pasiones desordenadas. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sobre aquellos que dice San Juan 4:23, que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sino los hijos que andan a medias tintas. Por eso la palabra de Dios dice, busquemos San Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo, Jesucristo, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, dice,
seréis verdaderamente libres. Por eso Jesucristo es nuestro libertador, porque Él nos ha liberado del pecado. Él nos ha liberado de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. O sea que usted no pertenece ni aquí ni de su país es usted, porque yo soy de Guatemala, pero no soy de Guatemala porque mi ciudadanía pertenece en los cielos. Para allá voy. Así que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesucristo me ha libertado de la muerte eterna, de la esclavitud, y especialmente me ha traído a mí y a usted, le ha traído paz y salvación, como se describe ahí en este versículo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? ¿Se recuerdan que hoy decía el Señor Jesucristo? Si seguimos leyendo, pero leemos aquí, miren, aquí dice en el versículo 39, dice, respondieron y le dijeron, maestro, nuestro padre es Abraham. Jesús dijo, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, dice el versículo 40. Tenemos un Padre que es Dios. Pero mire el versículo 33. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos decían, somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Se recuerdan quién estaba gobernando ahí en ese tiempo cuando estaba Jesucristo? Eran esclavos de los romanos. Y ellos decían, somos libres. No se daban cuenta que estaban esclavizados por el pueblo, por el país de Roma, y encima estaban esclavizados en el pecado. No estaban libres, estaban esclavos en la carne y esclavos en el pecado. Y ellos no se daban cuenta. Dice, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, siendo en ese instante ellos esclavos del pueblo de Roma, del país de Roma, porque Roma gobernaba. Pilato era gobernador de Roma y estaba gobernando en la época de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, respondiendo en el versículo 34, les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y nosotros en algún momento fuimos esclavos del pecado. Y ahora, gracias a Dios, que Dios nos ha dado la libertad. Ahora somos libres. Pero no usemos esa libertad como libertinaje, sino usemos esa libertad para honrar y glorificar el santo nombre de Dios. Por eso dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este versículo declara directamente la capacidad de Jesucristo que nos otorga para darnos la libertad genuina a todo el que cree en Él. Si usted cree con todo su corazón en Él, Él lo liberta de esa esclavitud que muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos. Porque muchas veces no nos damos cuenta que somos esclavos. Examine usted su vida a la luz de la Escritura. Mírese. Ahí está la Biblia, que es el espejo, y mírese usted de este lado. ¿En qué le ha fallado a Dios? ¿En qué le ha fallado a Dios? Hemos, más de alguna mirada, más de algún pensamiento, una mentirita, decimos nosotros, una mentirilla. La mentira delante de Dios es pecado. Y sabe, dice San Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Él es homicida desde el principio, y cuando habla de lo suyo habla mentira, porque dice, él es padre de la mentira. ¿Sabe? Es claramente entendible que cuando nosotros hablamos una mentira, cualquiera que sea,
tenemos ese contacto directamente con el diablo. Porque los verdaderos hijos de Dios tienen que hablar verdad, porque Dios es verdad, Dios es luz. Entonces no tenemos por qué estar contaminándonos con el diablo. Al decir una mentira, podemos decir, ¿dónde estás? Pues voy llegando, ya voy llegando. Dice, pasan 10 minutos y no llega. ¿Por qué? Porque veníamos todavía muy lejos. Mejor digamos la verdad. Voy por tal sitio y ya está. Y me quedan como unos 15 a 20 minutos por llegar. No digo, 5 minutos estoy y pasan 10, 15 minutos y no llegamos. Entonces estamos mintiendo. Y dice San Juan 8:44, si usted lo puede ver ahí, mire, en el 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y entonces los hijos de Dios, ¿por qué hablan mentira? Porque no se ha perfeccionado el amor de Dios en ellos. Porque no se ha perfeccionado Dios en ellos. Por eso hablamos mentira, por eso entra el temor en nosotros. Dice que el amor, que es Dios, echa fuera el temor. De modo que los que aún temen el amor de Dios no se ha perfeccionado en ellos, dice. Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, es como cuando usted llena un vaso, o pongamos esta botellita, está llena con el agua. ¿Usted le quiere poner más? No puede, está llena. Y es exactamente que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de Dios, y no hay cabida para algo exterior. No hay cabida para cosas del mundo, no hay cabida para nada, porque estamos completos en Cristo. Por eso dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para no pecar, libres para caminar en este mundo y disfrutar de todas las riquezas que Dios nos tiene a nosotros aquí mientras vivimos aquí en la tierra. Porque luego las riquezas que están allá en los cielos, las riquezas celestiales, son incomparables. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son los que Dios tiene preparados para que le aman. Y la Biblia nos enseña claramente, dice que allá las ciudades de oro puro, las calles de oro. Imagínense, nosotros venimos para decir algo, alfombramos este sitio y ¿saben qué bonito está alfombrado? Dice Pablo, todo eso lo estimo como basura por amor a Cristo. Así tenemos nosotros que hacer. Porque no somos de este mundo. Por eso dice Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Vayamos a otro versículo, Romanos 6:17. Romanos 6:17 al 22. Para que lo entendamos bien, vamos a leer desde el versículo 15. Dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ese regalo precioso que Jesucristo nos ha dado. Entonces no podemos pecar porque por gracia somos salvos, siendo inmerecedores. Jesucristo nos ha regalado la salvación, y a los que nos ha regalado la salvación y somos fieles nos premia con el cielo. Imagínense, ¿quién va a premiar a aquel que es malo? Nadie. Más que recibe castigo. Pero Dios siendo nosotros malos, pero decidimos buscarle a Él. Y Él dijo, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera, porque escrito está en su palabra, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él nos recibe, Él nos ama, Él nos guía, Él nos dirige. Y dice, en ninguna manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado, pero si nos sometemos a la justicia, somos esclavos de la obediencia a Cristo. Pero yo prefiero
ser millones y millones de veces esclavo de Cristo, que esclavo del pecado, que al final voy a terminar en la muerte eterna, el castigo eterno. En cambio, si soy esclavo de Jesucristo, voy a terminar en la patria celestial, aquel lugar precioso que Jesucristo ha preparado para nosotros. Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios, mire, que aunque éramos esclavos del pecado, dice, éramos esclavos, todos hemos sido esclavos del pecado. Yo estaba viendo el otro día un reportaje de programas a veces que me mandan, y le entrevistaron a una persona y le dice, ¿ha pecado usted? No, dice, ya llevo mucho tiempo que no he pecado. Mucho tiempo, años que no había pecado. ¿Quién no ha pecado? Si nosotros nos levantamos y ya hemos pecado. ¿Qué estaba diciendo? Estaba en una gran mentira. Porque ha pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Pero dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Y eso es lo importante, que nosotros hemos obedecido a Cristo. Estamos obedeciendo su palabra. Vamos en ese proceso de obediencia. Por eso dice la Escritura, el que es santo siga santificándose aún todavía, el que es justo siga practicando la justicia. Y si nosotros ya entramos en ese camino de santidad, sigamos viviendo en ese camino de santidad hasta el final de nuestros días, porque el enemigo va a venir y te va a querer desviar. Por eso si ustedes se dan cuenta, muchos que se los vuelve otra vez a arrastrar la corriente de este mundo, porque no están firmes, no están fundados sobre la roca que es Jesucristo. Viene un problema y ya se van. Cualquier situación, como dice la Escritura, la semilla o el sembrador fue y regó su semilla. Parte cayó en el camino, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Y esa buena tierra somos nosotros, porque hemos recibido a Jesucristo. Su palabra ha quedado guardada en nuestro corazón. Pero parte cayó en el camino, que vino el diablo. ¿Y saben cuándo es? Cuando viene el diablo y nos roba a nosotros la palabra cuando no le ponemos importancia. Cuando pasamos desapercibidos, y yo les pregunto, ¿cuál fue la enseñanza de 18 días? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque no le pusieron importancia. Entonces el diablo vino y lo robó. Dice la Escritura, Jesucristo dice, viene el diablo mismo a robar la palabra. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesucristo que trabaje en nuestro corazón. Si hay escombros, si hay hierbas, si hay piedras, el Señor los saca y deja la tierra limpia, sin nada y con esa humedad necesaria para que cuando caiga la semilla empiece a crecer, empiece a dar sus pelitos absorbentes, se llaman las raicitas chiquititas que salen y que empiezan a coger las vitaminas del suelo y empieza la semilla a crecer y a crecer hasta que llega a dar su fruto. Así tenemos nosotros que preparar nuestro corazón, decirle al Señor que haga esa obra maravillosa en nuestra vida, pero gracias a que hemos obedecido de corazón, no obedecido porque nos han obligado, sino yo creo que por decir algo hoy aquí, ¿quién vino obligado? Todos vinieron porque les nació venir, porque el Espíritu Santo les habló en su corazón y los convenció y le dijo, ve a la iglesia, es que ya es tarde. Dice, no, pero ve. Como decimos nosotros, vale más tarde que nunca, pero aquí está. Nadie les puso una pistola, ve a la iglesia porque si no aquí te quedas, ¿no? Vienen voluntariamente a través del llamamiento que hizo el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, dice. Así que como para iniquidad presentabais vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros
para servir a la justicia. Antes, ¿cómo éramos nosotros cuando éramos pecadores? Presentábamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, al pecado y le servíamos al diablo. Porque ¿a quién otro le vamos a servir? Si no le servimos a Dios, estamos sirviendo al diablo. Entonces le servíamos. Ahora no, dice, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso dice la Escritura que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que nos sacrifiquemos por el Señor. ¿Cuesta salir de casa? Cuesta, a mí me cuesta salir, ¿vale? Cuesta. Hoy no voy a la iglesia, yo me quedo aquí. Al menos más tardecito juega a ver fútbol, me enciendo la tele y me pongo ahí a ver un partido. Eso quiere el diablo, y así no voy a la iglesia. Y cuando dice, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bonito. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito cuando nos amamos. Y como os digo yo, esta iglesia tiene que caracterizarse por el amor, que nos amemos los unos a los otros. No que uno se sienta aquí y el otro hasta allá y dice, salimos, y si no lo saludo y me voy. Entonces, y luego decimos, amamos a Dios. Si no amas a tu prójimo, ¿cómo vas a amar a Dios? Nosotros amémonos los unos a los otros cuando nos saludamos, con ese abrazo, con ese beso santo. Saludaos todos con músculos santos. Ese beso de hermanos en Cristo. Tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Seguimos leyendo. Versículo 20 nos toca, ¿verdad? Sí. Pero cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿O no nos da vergüenza ahora cómo vivíamos antes? ¿Cómo vivíamos antes? Quizá en ese momento decíamos nosotros, estoy disfrutando de la vida porque después de esta no hay otra. No hay otra. O hay una mejor o hay una terrible. Terrible porque es un castigo eterno, dice la Escritura, que donde serán lanzados aquellos que en sus nombres no están inscritos en el libro de la vida y arderán con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Eso es terrible. Yo a veces por andar ahí cocinando, como no sé cocinar, me he quemado muchas veces las manos. Y duele cuando le cae a uno el aceite o el qué sé. Imagínese ahí arder. O ponga usted su mano si quiere hacer la prueba. Ahora que está cocinando, llegue más tarde, meta su mano ahí en la llamita azul a ver qué le pasa. Y mañana viene a enseñar a ver qué. Y le doy la mano así duro y se la aprieto. A ver qué pasa. Oh, eso es terrible. Imagínese allá arder por los siglos de los siglos y no. Van a pasar millones de años y no va a haber la mínima esperanza de salir. Por eso aquellos que hoy ya están allá en ese tormento eterno, ellos desearán o le pedirán a Dios misericordia y que salgan tan siquiera un minuto, que Dios los saque de allá, aunque sea un minuto para arrepentirse y no volver allá. Pero ya no hay ninguna esperanza. El que se ha ido para siempre. Y nosotros que tenemos cientos y cientos de oportunidades no nos arrepentimos. Seguimos ahí. Mañana me arrepiento, mañana. Y mañana nunca llega. ¿Cuánta gente ha muerto? Y ha muerto en sus pecados, en delitos y pecados, y se ha ido para el infierno para siempre. Muchos dicen, no, esa es mentira. Dios es verdad. Dice la Biblia, es imposible que Dios mienta. Por eso todo lo que está escrito aquí es verdad. Amén. Si usted lo cree, amén, y si no lo cree, pídale al Señor que le dé ese discernimiento en la palabra para que pueda entender la palabra y pueda ver que eso es verdad. El infierno no fue creado para la humanidad, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero como mucha gente ahora está siguiendo al diablo, entonces la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos leyendo el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados, mire, ahora nosotros hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, salimos de la oscuridad, pasamos a la luz,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos como premio la vida eterna, como premio, como regalo. Y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Más, ¿qué dice? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire qué contradicción. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es el cielo, la vida eterna. Así que no obedezcamos al pecado. El pecado está ahí, la carne está ahí. Mire qué dice Gálatas 5, 21 y 22. Dice más los frutos de las obras de la carne, las obras de la carne. Ahí lo puede usted ver y se puede dar cuenta, y usted puede, quizás se identifica con una de ellas. Búsquelo, Gálatas 5, 19, dice 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren, las obras de la carne. Y esas las vivimos, las tenemos nosotros diario en nuestra vida. ¿Y qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice. Miren qué tremendo. Es que yo no soy adúltero, pero quizá soy celoso en la carne, no celoso del evangelio, porque el celo del evangelio es santo. Jesucristo fue celoso de su evangelio. Jesucristo, porque estos son celos de la carne. No es que yo no soy celoso, pero siento iras. Dice, iras. Es que yo no, pero tengo envidia. Y si lo sigue practicando, usted no va a entrar al reino de los cielos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Mire cuántas cosas son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. 17 cosas, 17 obras de la carne tenemos nosotros diariamente, y van con nosotros. Van al trabajo, se van a dormir con nosotros, vamos a la lucha y van con nosotros. Tenemos que luchar para que esas cosas no resalten en nosotros, no dejarles que cobren vida en nosotros. Mas mire cómo debemos nosotros de vivir. Del versículo 22, mas el fruto del Espíritu, que dice, es amor, gozo, paz, paciencia. 22, hermano. Bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, dice. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, porque hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Esos deseos carnales, pecaminosos que teníamos, están crucificados, ya no viven en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 26 también es terrible, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, al contrario, seamos humildes en el amor del Señor. Romanos 7, 14, 25, este es bastante, solo lo vamos a leer así también. Romanos 7, 14. Del 14 al 25, lo vamos a leer nada más para que avancemos, si no, no vamos a avanzar. El 14 dice, porque sabemos que la ley
es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No nos pasa a nosotros que nosotros queremos hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Nos pasa, somos carnales, somos humanos, y somos, es que yo quiero levantarme a orar a las 3 de la mañana y despertamos a las 6 de la mañana. No nos levantamos a orar. Es que yo quiero leer un capítulo todos los días y al final, y a las 6 de la mañana, y al final no lo terminamos de leer, ya no lo leemos. Porque lo que queremos hacer no lo hacemos. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. El querer está en mí, yo quiero hacerlo, pero a la hora no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que está ahí trabajando también, que se pone en contra mía. Y si usted le dice al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo ahora sí me voy a comprometer contigo. Vienen las pruebas, aparecen las pruebas. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja para que usted se mantenga. Si usted viene, nosotros estamos así tan tranquilos, el diablo dice, ve a la iglesia, está tranquilo. Mire, ahí en los evangelios que estamos leyendo, se dan cuenta cuántos endemoniados iban a la iglesia. Iban y escuchaban la palabra del Señor. Pero cuando llegaba Jesucristo ahí a las sinagogas, ahí no resistían y que empezaban, tú eres que ya fuera de una vez. En cambio con los sacerdotes, escuchaban la palabra y salían. Y el diablo, tranquilito, así como estás bien. No te molesto para que no siga así tu vida. Al fin y al cabo, uno de los míos está viviendo en tu vida. Es tremendo. ¿Íbamos en él? ¿Cuál era? En 18, ¿verdad? Sí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, mira. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. No, eso está ahí donde... no, eso hasta el 25, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? El Señor Jesucristo nos ha liberado y nos ha dado la vida eterna. Por eso dice Romanos 8, 1 y 2. Ahí, si pueden regresar ahí, Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, no tiene ninguna condenación. En otra versión dice, a los que pertenecen a Cristo Jesús, a los que viven con Cristo Jesús, no hay condenación. El mundo los puede condenar, pero no hay condenación. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, porque el Espíritu tiene sus leyes, sus reglas. Y esa ley de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, por lo cual nosotros no pertenecemos a esa ley de muerte, a esa ley de pecado. Ya fuimos rescatados, ahora somos libres en el Señor.
esta ley del Espíritu es superior a la ley de Moisés, trayendo la libertad del pecado. Y ahora el pecado ya no domina sobre nosotros, ahora es Cristo quien vive en nosotros. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ofrenda en olor fragante a Dios, dice la Escritura. Eso es lo que realmente somos. Gálatas 5:1, si lo buscamos, hermanos. Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. Usted está firme. Si usted está firme, no va a caer. Si usted sabe en quién ha creído y quiere agradarle a Él, puede venir como cuando usted está a dieta y ahí le ponen un montón de bollos que tú no tienes que comer carne, dice, por decir algo. ¿Qué carne le gusta a usted? ¿Cuál? Churrasco. Un churrasco, dice. Y ahí está el churrasco ahí, pero a usted le han prohibido comer churrasco y no puede comer churrasco. ¿Y qué hace? Ay, es que me está llamando y me dice, cómeme, dice. Al final se lo come. Y entonces, el pecado a veces nos llama de esa manera y dice, y como le dijo el diablo a Eva, serás como Dios sabiendo el bien y el mal y no morirás. Y entonces hay muchos hoy que están así en pecado y el diablo dice, no vas a morir. Dicho y hecho, no mueren, porque la muerte del diablo no es súbita, sino es lentamente. Peco esta vez y no pasa nada, sigo, peco y entonces todavía mi conciencia me dice, oye, has pecado, arrepiéntete. Pero luego vuelvo a pecar y sigo. Cuando de repente llega, se cauteriza la conciencia y ya no siente nada, cuando se da cuenta está lejísimos de Dios. Lejísimos de Dios. Por eso dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud en el pecado. No, otra vez ya no. Librémonos, cuesta sí, pero hagámoslo por el amor de Dios, hagámoslo por aquella sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, aquellas horas que Jesucristo pasó en ese tremendo dolor clavado de pies y manos, cargando aquella cruz todo ensangretado, todo ya casi débil ahí, porque saber cuánta sangre había ya botado en el transcurso desde que lo azotaron con látigos y le arrancaban parte de su espalda, de su carne, y dice que hasta se le miraban los huesos, y cuánta sangre había él dejado ahí en el camino. Por eso cuando se cayó 3 veces y encima le obligaban a cargar la cruz hasta que vieron que ya no aguantó, entonces llamaron a Simón de Cirene, porque él fue tremendo el castigo que llevó por amor a nosotros. Imagínese usted que yo no sé cómo les 4 veces me caí yo. Tú no eres Jesús, chico. Entonces, Se llama Philip. en resumen, Cristo es nuestro libertador. ¿Por qué? Porque nos libera del poder de la culpa del pecado. Nos da la libertad del dominio de la ley de la muerte. Nos da esa libertad y dominamos sobre esa ley de la muerte. Su liberación nos permite vivir una vida nueva en Cristo y nos hace verdaderamente libres y nos llama a permanecer en esa libertad. Cristo nos ha hecho libres. Miremos qué nos dice. Vamos, sí, nos queda tiempo. 5 versículos más y con esto termino. Así no se aburren. Dice San Lucas 4:18, busquémoslo. San Lucas 4:18. Estamos hablando de que Jesucristo es nuestro libertador. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo, porque realmente el Espíritu del Señor está sobre Él. Y si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, también el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso dice la Escritura: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesucristo y a eso nos ha enviado cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si nosotros somos obedientes al Señor, también tenemos ese gran privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y vive en nosotros. Y mora en nosotros, como lo dice ahí el Evangelio de San Juan. No os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, dijo Jesucristo. Está con nosotros para siempre. Y está con nosotros. ¿Y para qué está con nosotros? Nos ayuda a libertar a los cautivos, a aquellos cuando nosotros vamos predicando el Evangelio y nos oyen y reciben a Jesucristo, son libres del pecado, entregan su vida a Dios y quedan libres de esa esclavitud del pecado. Y dice, dar vista a los ciegos espirituales, también a los ciegos naturales que podemos, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos autoridad para sanar, resucitar muertos, dice la Escritura. ¿Por qué nosotros muchas veces no podemos por nuestra dureza de corazón? Como le pasó a aquellos los discípulos cuando Jesucristo venía de la transfiguración, ¿se recuerdan? Que bajó y había un señor ahí que tenía a su hijo endemoniado y le pregunta a Jesucristo, ¿desde cuándo? Desde niño, muchas veces lo echan en el fuego, muchas veces lo echan en el agua. Y le dice al Señor, ayuda a mi incredulidad, porque le he traído aquí a tus discípulos y no han podido hacerlo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Se enojó con ellos, no se enojó con la gente, sino con los discípulos, y le dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿No les he dado yo autoridad para que echen demonios y no pudieron hacerlo? Y entonces él lo echó y luego más adelante le preguntan los discípulos, ¿y nosotros por qué no pudimos hacerlo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Por la dureza del corazón, por la incredulidad que a veces vuelve otra vez a nuestra vida. El Señor ya les había dado autoridad, pero luego la incredulidad vuelve, quizás que no lo puedo hacer. Temblamos y dice que es el diablo, claro. Diablo, enfrentémoslo, miremosle a los ojos. No tengamos temor al diablo. Al contrario, echémoslo fuera en el nombre de Jesucristo. Cualquiera que se quiera levantar, dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y Dios nos ha dado autoridad. A los verdaderos hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, porque el lugar del diablo tiene que estar bajo la planta de nuestro pie, no montado sobre nosotros, sino bajo la planta de nuestro pie. No tiene que estar ahí queriéndonos mangonear nada. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros le alabamos a Él, nosotros le cantamos a Él, nosotros le decimos que somos hijos de Él. Entonces, ¿por qué nos dejamos mangonear por el diablo? El diablo tiene tanto poder como cada uno le da lugar. Si no, el diablo no tiene ningún poder. El diablo es un ratoncito que está por ahí, un ratoncito delante de Dios. Pero tiene un micrófono y dice, oh, quizá, mira que te voy a asustar en la noche, te voy a... Repréndelo en el nombre de Jesucristo. Repréndelo, y no tiene autoridad sobre usted. No, es que voy a ir sobre tus hijos. En el nombre de Jesucristo te vas. Y nada me dañará. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Amén. Y nada nos dañará. El Señor Jesucristo hace un muro de fuego alrededor de nosotros, alrededor de nuestra casa, en el camino de nuestro trabajo. Y el Señor está con nosotros. Y si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuánto no nos dará con Él todas las cosas? Dice Romanos 8. ¿Cuánto no nos dará con Él todas las cosas? Si ha dado a su Hijo por nosotros, pues todas las cosas que le pidamos. Por eso dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pero como muchas veces no permanecemos en el Señor, ni la palabra de Cristo permanece en nosotros, entonces estamos desarmados delante del poder del diablo.
Pero cuando nosotros estamos bien armados, por eso dice Efesios, que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vayamos a Efesios. Efesios 6:10. Efesios 6 dice, por lo demás, dice, todo lo que había venido enseñando el apóstol Pablo en todos los capítulos anteriores, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? Es que me voy a comer un plato de comida para estar fuerte. No, ese es en la carne, pero en el espíritu, ¿dónde nos fortalecemos? Leyendo la palabra, orando al Señor, leyendo la palabra, alimentándonos. ¿Veis? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo le va a acechar. El diablo le va a acechar. Por eso dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir, vamos a caer. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne va a ceder. Pero si estamos firmes con el Señor, como dice la Escritura, estad pues firmes, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No dice días malos, va a haber un día malo para usted y ahí tienen que estar firmes. Todos los días el diablo madruga para ponerle una trampa. Como aquel que no es bíblico, pues le dice, al que madruga Dios le ayuda, dice. No es bíblico. Pero dice la niñita, yo me levanté hoy temprano, dice el papá, y tú dices que al que madruga Dios le ayuda, yo me levanté temprano, dice, y me robaron. Ah, porque el otro se levantó antes que ti, dice. Normal. Entonces, no es bíblico, pero si nosotros nos levantamos con Dios, todo nos va a ir bien. En el momento en que nosotros despertemos, pongamos nuestra vida en Dios, dice Colosenses, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y si está escondida con Cristo en Dios, nada le va a dañar, nada nos va a dañar. Por eso dice, estad pues firmes, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Cómo lo vamos a vencer? Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y me dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia. Porque el que persevera alcanza, dice. Imagínense que yo voy en una carrera, pero me quedo a medias. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero yo quiero premio, pero me quedo a medias. ¿Qué premio voy a tener? Ni siquiera el de consolación, nada. Porque me quedé. Pero para llegar con paciencia, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él es nuestro libertador. Él es quien nos mantiene firmes. Pero nosotros tenemos que someter nuestra vida bajo la autoridad del reino de Dios. De lo contrario, solo en nuestras fuerzas no vamos a llegar lejos. Otro versículo, Salmo 107:20, en el Antiguo Testamento. Salmo 107:20. Dice la Escritura: envió su palabra y los sanó
y los libró de sus ruinas. Él envía su palabra. Él envía la palabra. Y nos sana, nos liberta. Y nos sanó de nuestra enfermedad que teníamos. El pecado nos ha sanado. Ahora estamos sanos. Ahora estamos sanos porque ya pertenecemos al reino de los cielos. Ahora Él nos ha hecho libres. Nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Nos ha rescatado. Somos para la honra y la gloria de Dios. Él nos ha hecho libres a través de Jesucristo. Dios nos ha regalado la salvación. Mire, el Salmo 144:2 dice: misericordia mía y castigo mío, fortaleza mía y mi libertador. Dice, mi libertador. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra misericordia, Él es nuestro castillo. ¿Quién no desea vivir en un castillo? Él es nuestra fortaleza y nuestro libertador. Él es escudo alrededor de nosotros, en quien hemos confiado, y Él sujeta a mi pueblo debajo de mí. Él sujeta, Él cuida. Por eso nunca estamos solos. Dice la palabra del Señor: aunque mi padre o mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. En Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Así que no desmaye, querido hermano, no desmaye. Vendrán pruebas a su vida, vendrán pruebas a su vida. La Biblia, Jesucristo lo enseñó cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo, dice. Tendremos aflicción porque el diablo trabaja para desbaratarnos, para que volvamos otra vez a caer en el pecado. Que ese es su trabajo del diablo. No crea que, ahora ya soy hijo de Dios. No, el diablo también tiene. Y por ley quiere meter sus narices donde no lo llaman. Pero si nosotros somos hijos de Dios, no le demos lugar al diablo. Oremos. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El último versículo, el Salmos 75. Ese es para aquellos que están en aflicción, para aquellos que sufren alguna aflicción. Dice la Escritura: yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Es una oración que el salmista David está haciendo aquí, una súplica. A veces nos encontramos así en aflicción y vamos a contar nuestro problema a alguien y no nos puede ayudar, porque ese problema solo lo puede resolver Dios. Entonces doblemos nuestra rodilla, clamémosle al Señor. Dice la palabra del Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero para que el Señor nos escuche, tenemos que estar en esa relación íntima. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas con nuestros propios pasos, y ya cuando estamos hasta el cuello, entonces: Señor, ayúdame. Y el Señor dirá: pero si tú te metiste ahí, ahora ¿por qué me pides ayuda? Sal tú solo. No, Él no es así. Él, aunque nosotros no le hayamos pedido el permiso a Dios para meternos en cosas, el Señor viene y nos rescata, y nos saca y nos ayuda. Que el Señor es así, el Señor es bueno. Por eso confíele a Dios con todo su corazón. Pase lo que pase a su alrededor, es su salvación la que está en juego. Hablábamos hace un momento, ¿verdad, hermana? Que decía que la salvación es individual, y ella dice: yo quiero salvarme por mí. Y yo digo: cada uno se salvará. Lo único que puedo hacer es decirle que se pongan firmes con Dios. Pero yo luego no les puedo poner una cámara a cada uno ahí para vigilarles qué hacen o qué dejan de hacer. Eso ya es responsabilidad vuestra. Eso ya es responsabilidad vuestra. Cómo viven en la casa, cómo viven en la calle, allá no puedo yo. Aquí les enseño. Y les enseño porque la Biblia dice que yo el día de mañana daré cuentas de qué fue lo que enseñé. Y si estoy enseñando mal, eso yo les digo siempre: traigan su Biblia y corrobórenlo ustedes. En algún momento quizá me pueda equivocar, soy humano,
Pero si ustedes tienen la palabra, por eso nunca se dejen guiar por el pastor. Dejen guiarse por la palabra de Dios. Obedézcanle a la palabra de Dios antes que a los hombres. Es cierto, el pastor tiene autoridad, cierta autoridad, no tiene toda la autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios. Usted por eso aférrese a la palabra de Dios. Aférrese a la palabra de Dios. No se deje llevar por corrientes. Ahí está la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque Él es nuestro libertador. Él es quien nos da esa libertad con que fuimos llamados y somos libres en Cristo. Usted no está ahí, no, y ahora ¿qué puedo hacer esto? No, y claro que lo puede hacer. Siempre y cuando, dice la Biblia, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hágalo. Porque la Biblia también enseña, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted puede hacer de todo, pero si usted ve que no le conviene, apártese de ahí. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de las cosas. Todo lo puede hacer, pero si no le conviene hacer, porque va a deshonrar a Dios, no lo haga. Primero, hónrele a Dios. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y Él hace una diferencia en que le sirve y en el que no le sirve. Entonces, si nuestra prioridad es Dios, honrémosle. Y verá cómo el Señor nos va a honrar también. Porque Dios es así de bueno. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y que Jesucristo gobierne vuestras vidas siempre. En el nombre de Jesucristo.